Buenos días, jóvenes. Muy bien, jóvenes. Hoy en nuestra última sesión de clases vamos a ver el tema de funciones trigonométricas inversas. La clase anterior habíamos ya terminado de definir las 6 funciones trigonométricas. Hoy veremos las inversas de estas 6 funciones. Bueno, entonces el contenido de la sesión sería definir lo que es la función arcoseno, que sabemos que es la inversa de la función seno, función arcocoseno, función arcotangente, función arcotangente, arco secante, arco cosecante y obviamente, muy importante, ver algunas propiedades. El objetivo de la sesión nos dice que al finalizar la sesión tú vas a tener conocimientos para qué valores está definida y cuál es la variación de las funciones arco, cotangente, secante, cosecante y las otras 3, seno, coseno, tangente también, pues, ¿no? Además de conocer la importancia del tema para sus diversas aplicaciones en distintos campos de la ciencia e ingeniería. Muy bien, jóvenes, antes de comenzar a definir lo que es la inversa del seno, es importante que ustedes recuerden cuando una función tiene inversa, ¿no? Entonces, vamos a hacer un bosquejo simple nada más, sin tantos detalles también, de la forma siguiente, ¿no? Hay que recordar que en este caso una función va a tener inversa cuando la función es biyectiva. Significa que en este caso cuando es inyectiva y cuando es sobreyectiva, ¿no? Estamos hablando en este caso de la función f. Ya, entonces si vamos a considerar en este caso este conjunto de partida, vamos a verlo como si fuese el dominio de la función, ¿no? Y bueno, al ser la función sobreyectiva, todo el conjunto de llegada es el rango de la función. Entonces, cuando es sobreyectiva, todo el conjunto de llegada es el rango de la función. Ahora, cuando una función eh, resulta ser, en este caso, inyectiva, cuando hay una correspondencia 1 a 1. ¿Qué significa esto? Que para un elemento en el dominio de la función se le ha asignado solamente un único elemento en el conjunto de llegada y viceversa, ¿no? Para un elemento en el rango también solo ha sido asignado un único elemento en el conjunto de partida que llega a ser en este caso el dominio de la función. Entonces decimos que este B es igual a F en A, que es lo que está aquí, 1 a 1. O sea, significa que a otro elemento aquí no se le puede asignar en este caso al B, ¿no? Porque ya la función deja de ser inyectiva, entonces hay una correspondencia 1 a 1. Entonces, sabiendo esto, ya existe lo que es la inversa. ¿Y cómo trabaja la inversa? Bueno, la inversa sí, de forma práctica diríamos que asigna los valores que la función había asignado, o mejor dicho, devuelve a los valores, ¿no? O sea, los valores de acá se asigna al valor de acá. Entonces, la inversa lo podemos denotar de esta forma. Entonces, significa que este A de aquí llega a ser la función inversa aplicada al B, ¿no? Que es lo que vamos a escribir así, de esta manera, ¿no? O sea, retorna los valores que la función original había llevado, pues, ¿no? Eso es lo que hace la inversa en una función, así a grosso modo. Ya, entonces, quiere decir que este conjunto de aquí sería lo que es el dominio del inverso, que es lo que nosotros podemos colocar acá.
el dominio de la función inversa llega a ser el rango de la función. Este es el rango de la inversa. Ya está. Muy bien. Entonces, ya tenemos un bosquejo. Y ahora, de forma práctica, pues, ¿no? Para entender, en el caso de las funciones en particular con las que vamos a trabajar, cómo nosotros gráficamente vamos a detectar cuando una función es o no es inyectiva, ¿no? Entonces, a ver, habíamos visto ya nosotros la gráfica del seno, que como tú recordarás, esto es así, ¿no? Y después continúa de esta forma, así, y después viene así, ¿no? Entonces la función, y así continúa. Entonces la función resulta ser inyectiva cuando nosotros trazamos rectas horizontales y estas intersectan a la gráfica lo más en un punto. Pero para el caso del seno, como su dominio es todos los reales, no es inyectivo en todo su dominio. Por lo tanto, para poder construir la inversa de esta función, lo que tenemos que hacer es restringir el dominio para que la función seno se convierta en una función inyectiva. Entonces, restringimos y nos quedamos en este intervalo de acá simplemente. Y vamos a tomarlo desde menos pi medio hasta pi medio. Entonces, en este intervalo ya la función se volvió inyectiva. Y ahora, ¿qué observamos acá? Que su dominio queda como menos pi medio a pi medio. Y su rango, que son los valores en el y, entonces vemos que esto está dado desde menos 1, seno de pi medio es 1, ¿no? Entonces el rango está dado desde menos 1 a 1. Ese es el rango. Así. Bueno, entonces aquí, ¿qué es lo que nosotros vemos? Recordamos esto. El dominio de la función era el rango del inverso. Y el rango de la función es el dominio del inverso. ¿Y quién es la función inversa? La función inversa es el arco seno. Por eso es que aquí decimos que la función arco seno, que lo vamos a denotar así, su dominio es de menos 1 a 1. Y su rango es de menos pi medio a pi medio, ¿no? Entonces aquí, ¿qué se me olvidó acá colocar? Bueno, esto está aquí, ¿no? Que si yo tengo que B es igual a F de A, sí, solamente sí, y la A es la inversa aplicada en B. Entonces nosotros esto lo podemos, ¿no? Representar de esta forma, mira. Al A lo vamos a llamar un Y al B. Entonces aquí digo, al A lo coloco como y al B lo voy a colocar como X. Entonces tendría Y es igual inversa, que se llama arcoseno, B, que es X. Sí, solo si B, que es X, va a ser igual a F. ¿Y quién es el F? El seno de A, que es Y. Hombre, este es un bosquejo de forma general y esto es lo que tenemos acá, ¿no? Que Y es igual al arcoseno de X y solamente si X es igual al seno de Y, ¿no? Entonces ya tenemos construida nuestra función arcoseno, ¿no? Dominio, recordemos que es de menos 1 a 1, rango de menos pi medio a pi medio. Ahora,
En esta restricción que hemos hecho, vemos que la función seno es queda creciente en la restricción. Por lo tanto, su inversa va a tener el mismo comportamiento. Es un teorema. Entonces, quiere decir que la inversa también es creciente en todo su dominio. Ya luego, para poder ver, ¿no?, en este caso, el comportamiento de la gráfica, vamos a hacer una tabulación. Bueno, esto ya cumplió su propósito, ya lo aclaramos. Y de igual forma va a ser para los otros casos, ¿no? Ya, entonces, a ver, vamos a tabular. Importante también para que no se pierdan, ¿no? La idea es esta, pues, ¿no? Por ejemplo, antes hemos estado haciendo esto. Por ejemplo, yo te preguntaba, ¿no? ¿Cuánto es el seno de phi sextos? Tú preguntabas y me decías 1/2. Esto es lo que hacíamos, ¿no? Solo que ahora, como vamos a trabajar con la inversa, entonces la inversa va de acá hacia acá. O sea, la idea funciona así, es que te decimos arco seno de 1/2 y tú vas a responder el arco, pues, que es pi sextos. ¿Por qué? Porque el seno de pi sextos te da 1/2, ¿no? Estamos trabajando de manera inversa ahora. Entonces, por eso es que aquí, cuando x es -1, te resulta menos pi medios. El arco seno de -1 es menos pi medios, porque el seno de menos pi medios, o sea, seno de -90, te resulta -1. Y así, arco seno de menos raíz de 3/2 te resulta menos pi tercios, porque el seno de menos pi tercios es menos raíz de 3/2. ¿No? Arco seno de 0 es 0, porque el seno de 0 es 0. Y eso es lo que te mencionaba. Arco seno de 1/2 es pi sextos, porque el seno de pi sextos es 1/2. Arco seno de raíz de 3/2, pi tercios, porque el seno de pi tercios te da. Arco seno de 1 es pi medios, porque el seno de pi medios. Ahí ya tienes varios puntos de paso para lo que es la gráfica, ¿no? Y esta es la que presentamos a continuación, ¿no? 0,0, aquí está. 1/2 pi sextos, raíz de 3/2 pi tercios, 1 pi medio. 1 pi medio. Y acá están los negativos, ¿no? -1, menos pi medio, menos raíz de 3/2, menos pi tercios, así. Y esto es lo que vemos. Entonces, justamente, como sabemos, la función es creciente en su dominio de -1 a 1 y su rango de menos pi medio a pi medio. Ahí está la función, es creciente. Listo. Entonces, de forma análoga, vamos a ir a definir las otras funciones, ¿ya? Entonces, pasamos esto. Ahí está. Vamos a ver ahora la función arco coseno. Ya, entonces, esto fue para el seno, ¿no? Entonces, para el coseno, puedes trabajar de forma análoga y ver en qué intervalo se restringe el dominio en un intervalo para que la función sea inyectiva. Entonces, como tú recordarás cómo era la gráfica del coseno, bueno, en este caso se va a restringir de aquí hasta aquí. Así. Y este quién es acá, este es pi, y este de acá es 0, ¿no? Entonces coseno de 0 es 1 y coseno de pi te da -1. Muy bien, entonces en esta restricción vemos que el dominio ya cambia, es este mismo, obviamente que, ¿no?, queda desde 0 a pi, pero el rango se sigue manteniendo de -1 a 1. Ahí vemos que la función coseno resulta ser inyectiva, ¿no? Entonces ya tiene inversa, y esa inversa lo vamos a llamar arco coseno. Solo que aquí ya entonces esto va a cambiar, porque este bosquejo es general para cualquier función. Acá tendríamos arco coseno y obviamente este va a ser coseno, ¿no?
Y ahí está, y es igual a arco coseno de x y solo si el x es coseno de y. Entonces el dominio de la inversa, lo recuerdo que ahora es de -1 a 1 del arco coseno y su rango es de 0 a pi. Ahora, vemos que aquí la función coseno, porque esta es la coseno, como ahora este es coseno, es decreciente. Entonces al ser decreciente, su inversa también es decreciente. Por eso es lo que señalamos acá. Y si ahora se hace una tabulación, pues para entender el comportamiento de su gráfica, pues, ¿no? Ya sabemos cómo trabaja esto. Arco coseno de -1 es pi, porque coseno de pi te da -1. Arco coseno de menos raíz de 3 sobre 2 es 5 pi sextos, porque el coseno es 5 pi sextos, te da menos raíz de 3 sobre 2. Arco coseno de -1 medio es 2 pi tercios, porque coseno de 2 pi tercios te da -1 medio. Arco coseno de 0, pi medio, porque coseno de pi medio es 0. Arco coseno de 1 medio, pi tercios, o coseno de pi tercios, y así sucesivamente, pues, ¿no? Por los otros valores. Y estos podemos verlo acá en la gráfica, ¿no? Por ejemplo, 0 pi medios, ahí está, 0 pi medios, 1 medio pi tercios, -1 pi, -1 pi, 1, 0, porque arco coseno de 1 es 0, porque coseno de 0 es 1, aquí está. Y efectivamente vemos que es una curva decreciente. Dominio desde -1 a 1, rango desde 0 a pi. Listo. Ahora vamos con la función arco tangente. Ya, entonces acá, análogo, recordemos, como era, gráficamente podemos ver dónde va a ser inyectiva en la tangente. Entonces, recordar que la tangente tenía asíntotas verticales. Eso sí, ¿no? Entonces, un poquito más, pero ahí está, ¿no? Bueno, ya solamente nos quedaríamos, eh, a ver, no, perdón. Ujú. Nos quedaríamos con un intervalo de -pi medios a pi medios, ¿no? De -pi medios a pi medios, así, ¿no? Este es para el caso de la tangente, ¿no? Ya no solamente con un ciclo de la función. Entonces, su dominio y ya sus rangos son otros, ¿no? El rango es todos los reales y el dominio ya pues es desde -pi medios hasta pi medios, así, ¿no? Entonces, la función arco cotangente, su dominio es los reales y su rango es esto de -pi medios a pi medios, porque aquí la función tangente es inductiva. Ya es lo mismo aquí, solo es cuestión de cambiar acá el nombre, se cumple lo mismo para todos. Ya está. Entonces y igual al arco tangente de x y solo si x es igual a la tangente de y. Dominio, los reales, rango de -pi medios a pi medios, y como la tangente es creciente, su inversa también va a ser creciente. Ahora, la inversa, como la tangente tiene asíntotas verticales, la inversa va a tener asíntotas horizontales. Luego la tabulación, esto es lo mismo, arco tangente menos raíz de 3, te da menos pi tercios, porque tangente de -60 es menos raíz de 3. Arco tangente 0, 0, tangente 0, 0. Arco tangente raíz de 3 es pi tercios, porque tangente pi tercios te da raíz de 3. Y bueno, la gráfica queda de esta forma, ¿no? Tiene una asíntota horizontal en -pi medios y otra en pi medios. Y es una curva creciente, ahí están los puntos de pasos mencionados, ¿no? 1 pi cuartos, ahí está, 1 pi cuartos, raíz de 3, ¿no? Entonces comprendamos en este caso que el arco tangente está tomando valores en este intervalo de -pi medios a pi.
Y bueno, faltan las otras tres funciones, pero ya estas las vamos a ir mencionando simplemente, ¿no? Por ejemplo, acá lo que es la función arco cotangente, ¿ya? Entonces, de forma análoga a las anteriores, hay que recordar que esta función inversa de la cotangente, su dominio va a ser todos los reales y su rango va a ser de 0 a pi, ¿no? Está definida como y igual arco cotangente de x y solo si el x es la cotangente de y. El dominio, recordemos que es todos los reales y su rango es de 0 a pi abierto. Ahora, como la cotangente resulta ser decreciente, la restricción, porque la cotangente es decreciente, entonces su inversa también es decreciente en todos sus números. Bueno, se hace una pequeña tabulación para ver algunos puntos de paso. Por ejemplo, aquí, ¿no? Arco cotangente de menos raíz de 3 te da 5 pi sexto, porque cotangente 5 pi sexto es menos raíz de 3. Arco cotangente menos 1 es 3 pi cuarto, porque cotangente 3 pi cuartos es menos 1. Arco cotangente de 0, pi medio, porque cotangente pi medio te da 0. Arco cotangente de 1, pi cuarto, porque cotangente pi cuarto es 1. Y así, ¿no? Son algunos valores. Y estos ahora los vamos como la cotangente tiene asíntotas verticales en 0 y en pi, ¿ya? La inversa tiene asíntotas horizontales, en este caso en y igual 0 y y igual pi. Y decreciente la curva, como podemos ver, ¿no? Y unos puntos de paso, menos 1, 3 pi cuartos, 0 pi medios, 1 pi cuartos, 1 pi cuartos, mira, raíz de 3 pi sextos. Ahí está. Listo. Esa sería la función arco cotangente. Vamos con la función arco secante. Bueno, este de repente puede ser un poquito más confuso, pero si recuerdas la gráfica de la secante, esto tenía una asíntota vertical en pi medio, así. Entonces nosotros sabíamos que la secante tenía una curva así y luego de acá venía igual así, ¿no? Este de acá es pi medio, acá es 0 y luego esto venía de esta forma así y por acá continuamos así. Entonces en la restricción solamente nos quedamos con esta parte desde aquí o esta curva y desde acá hasta aquí. Y acá ya sabemos que estaba en pi. Entonces, el dominio y acá el rango cambia. El dominio es de 0 a pi, pero hay un valor que no toma, pi medio. Entonces, escribo yo acá que es de 0 a pi, pero le debo de quitar el pi medio. Así. Y el rango, nos damos cuenta que desde acá es 1 y aquí es menos 1, ¿no? O sea que el rango es mayor que 1, menor que menos 1. Ya, pues esto de aquí ya se tendría que escribir acá, ¿no? Desde menos infinito hasta menos 1 cerrado, unido de 1 cerrado hasta más infinito. Eso sería el rango. Por lo tanto, se convierte en el dominio de la inversa, que es el arco secante. Cambia nomás aquí y ya está. Entonces, el dominio de la inversa es de menos infinito a menos 1 cerrado, unido de 1 cerrado más infinito. Aquí está. Y su rango es desde 0 a pi medios, unido desde pi medios a pi, porque se le está excluyendo el pi medio, ¿no? Que también se puede representar así. Y y igual es arco secante de x y solo si el x es la secante de y. Ya está, ¿no?
Está señalado el dominio, está señalado el rango, la función, a ver, recuerda, la función en cada intervalo es creciente. Entonces el arco secante también es creciente en cada parte de su dominio, ¿no? Y hay, bueno, algunos puntos de paso: arco secante menos 2, 2 pi tercios, porque secante de 120 es menos 2. Arco secante de menos 1, pi, porque secante de pi te da menos 1. Y así sucesivamente, vemos que el arco secante de 2 es pi tercios, porque secante de pi tercios se va a dar 2. Bueno, entonces recordarás acá que el arco secante, la secante tenía una asíntota vertical en pi medios, que nos habíamos indicado. Entonces el arco secante va a tener una horizontal en pi medios, que es esta de acá. Algunos puntos de paso, mira, menos 2, 2 pi tercios, menos raíz de 2, 3 pi cuartos, menos 1 pi, ahí está, 1, 0, raíz de 2 pi cuartos, 2 pi tercios, ahí. Entonces aquí crece, y aquí también crece, que es lo que hemos visto. Y nuestra última función es el arco cosecante, y este es análogo al anterior, hace la construcción, y la inversa, su dominio es este, de menos infinito a menos 1, unido de 1 más infinito. Y el rango es de menos pi medios a 0, unido de 0 a pi medios. O sea, en este caso no toma el 0. Y igual al cosecante de x, y solo si x es la cosecante de y. El dominio de menos infinito a menos 1 cerrado, unido de 1 a más infinito. Y el rango es desde menos pi medios a 0, unido de 0 a pi. Y la función es decreciente, dice, en todo su dominio. Es justamente lo que vamos a ver, porque la cosecante también, cuando se hace la restricción, es decreciente, ¿no? Entonces tengo aquí algunos puntos de paso: arco menos 2, arco cosecante menos 2 menos pi sextos, arco cosecante menos raíz de 2 menos pi cuartos, arco cosecante menos 1 menos pi medios, y así, ¿no? Arco cosecante raíz de 2 pi cuartos, arco cosecante pi cuartos raíz de 2. Y vemos acá en la gráfica, ¿no? Menos 2, menos pi sextos, menos raíz de 2, menos pi cuartos, menos 1, menos pi medios. 1 pi medios, raíz de 2 pi cuartos, 2. Ya, pues ahí está. Decrece, decrece. Ahora tiene una asíntota horizontal en y igual 0, porque la cosecante tenía una en y igual 0. En x igual 0, pero una vertical. Ahora vamos a ver propiedades. La primera propiedad conocida es esta, ¿no? Que el arco secante de x más el arco coseno de x, del mismo argumento obviamente, siempre te da pi medio. ¿Y dónde está x? X está entre menos 1 y 1, o sea, el x tiene que estar tanto en el dominio del arco seno y en el dominio del arco coseno. Los dominios de ambos es de menos 1 a 1, por eso es que queda aquí siempre el x para que se cumpla la propiedad, ¿no? Ahora, la función arco seno es una función impar, ¿ya? Una función impar, por eso es que el arco seno de menos x, o sea, una función impar es cuando es simétrico respecto al origen de coordenadas, ¿no? Ustedes recuerdan la gráfica, pues, del arco seno, es así, ¿no? Entonces es simétrico respecto al origen. Entonces arco seno menos x es igual a menos el arco seno de x. Y el x tiene que estar en el dominio del arco seno, que es de menos 1 a 1, para que se cumpla la propiedad. Ahora, para lo que es el arco tangente, también es impar. Arco tangente menos x es igual a menos el arco tangente de x. El x en el dominio del arco tangente, que recuerden, era todos los reales.
El arco coseno no es par ni tampoco impar, pues, ¿no? Simplemente aquí se va a cumplir lo siguiente, ¿no? Arco coseno de menos x, esto es pi menos el arco coseno de x, y el x en el dominio del arco coseno para que se cumpla, o sea, de menos 1. Ahora, esto de aquí proviene de lo que habíamos estado explicando acá, ¿no? Por ejemplo, en este caso nosotros teníamos esto, ¿no? B es igual a f de A, pero nosotros sabemos que la es la inversa en B, así. O sea que en otras palabras, se cumple que la función compuesta con la inversa es la identidad porque f aplicado a la inversa en B te resulta el mismo B, ¿no? Entonces solo que aquí ya las cosas cambian, solamente que ya la función era seno y la inversa es arcoseno. Y esto está en B. Así, ¿y en dónde pertenece B? B pertenece aquí, ¿no? Entonces, al dominio de la inversa. Entonces, colocamos para todo B perteneciendo al dominio de la inversa. Así, pero cuando toma la función el seno y la inversa el arcoseno, ¿quién es el dominio de la inversa? De menos 1 a 1. Entonces, por eso es que esto que está aquí, seno del arcoseno de B o de X, pues, es del mismo X cuando X está de menos 1 a 1. Pero que está aquí, ¿no? Entonces, igual aquí, ya en los demás es análogo, es lo mismo, solo cambias como coseno y este arco coseno. Y así, ¿no? Entonces, por eso es que aquí a coseno del arco coseno de X te va a resultar el mismo X cuando X está en el dominio del arco coseno, que es el menos 1. Para la tangente lo mismo, tangente del arco tangente X es X cuando X pertenece a los reales. Y ahora, lo opuesto también, pues, ¿no? Se deduce de igual manera, ¿no? A ver, nosotros teníamos de que A es igual a la inversa en B, pero B es el F en A. Y esto es para todo A en el dominio de F. Así. Entonces la inversa aplicada a la función en A te resulta el mismo A. Entonces, si yo tomo la inversa como el arco seno, entonces el F es el seno en A, y esto es para todo A en el dominio del F, que es el dominio del seno, y ese dominio había sido restringido menos pi medios a pi medios para que exista la inversa. Y esta es la propiedad que está acá, ¿no? Ahí está. Entonces, en los otros casos es análogo. Arco coseno del coseno de x será el x cuando x está en el dominio del coseno, que es de 0 aquí. Y finalmente con el arco tangente de la tangente x es x cuando x está en el dominio de la tangente, o sea, cuando x pertenece a menos pi medio a pi medio. Bueno, son ejemplos. Arco seno en medio es pi sexto. Por ejemplo, quieres arco seno en menos un medio, puedes aplicarle la propiedad 2. Como el arco seno es impar, esto te quedaría menos el arco seno de un medio. Y el arco seno de un medio ya sabes que es pi sexto. Entonces te queda menos pi sexto. Con el arco coseno, a veces cuando el argumento es negativo, a veces lo quedan, aplicas la propiedad 3, que es pi menos arco coseno ya de 1, y cuando el argumento es positivo es más fácil de encontrar el arco, y es 0 porque coseno de 0 es 1, ¿no? Entonces te queda pi menos 0, que es pi. Hay más propiedades, obviamente, que es en el caso de las otras funciones, pero son análogas, ya las explicamos también, ¿no? Que es la que estamos viendo aquí, justo arco cotangente de la cotangente x te da x cuando x está en el dominio de la cotangente, que es de 0.
Arco secante, la secante de x, es x cuando x está en el dominio de la secante, que fue de 0 a pi sin el pi medio. Arco cosecante de la cosecante de x es el de x mismo, siempre y cuando el x está en el dominio de la cosecante, que es de menos pi medio a pi medio sin el 0. Ahora también la otra composición, cotangente del arco cotangente de x te da el mismo x cuando x está en los reales. Aquí secante del arco secante x te da el x cuando x está en el dominio del arco secante, que recuerden que era de menos infinito a menos 1, unido de 1 más infinito, que también se puede representar como los reales, excepto el intervalo abierto de menos 1 a 1, ¿no? Una forma más abreviada. Cosecante del arco cosecante de x te da el x cuando x está en el dominio del arco cosecante, que es el de menos infinito a menos 1, unido de 1 más infinito. Aquí el arco cotangente cumple lo mismo que el arco coseno, o sea que arco cotangente menos x, esto es pi menos el arco cotangente de x. Y este es con x en el dominio del arco cotangente, que es los reales. Arco secante menos x es pi menos el arco secante de x. Y ya sabes que el x tiene que estar en el dominio del arco secante. Y el arco cosecante si es impar. Arco cosecante menos x, que resulta menos el arco cosecante x, y el x en el dominio del arco cosecante, que ya sabemos eso. Al igual que el arco seno con el arco coseno, arco tangente más el arco cotangente de x también suma pi medio, y x tiene que estar en el dominio de ambos, que son los reales de cada uno de ellos. Y arco cosecante de x más el arco secante de x, esto te resulta pi medios, y el x tiene que estar en el dominio de ambos. Y el dominio de ambos son este y este. Así que es el mismo, los reales de menos 1 a 1. Y esta es una propiedad importante para relacionar el arco cotangente con el arco tangente. El arco cotangente de x es igual al arco tangente de 1 sobre x, pero este siempre y cuando el x es positivo. Siempre y cuando es positivo. Hasta ahí es la parte teórica. Luego vienen ya algunos ejercicios. Supongo que todo claro, jóvenes. Bueno, veamos nuestro primer problema. Acá nos dice, las dimensiones de un terreno rectangular son 2a más 11 metros y 11 más b metros, donde A y B son respectivamente los elementos máximos y mínimos del dominio de la función real f definida por el f de x. Si cada metro cuadrado del terreno cuesta 110 soles, ahí el costo de dicho terreno. Bueno, entonces lo que yo requiero es conocer el dominio para sacar cuáles son los elementos máximos y mínimos y así conocer ahí. Bueno, yo tengo acá mi regla de correspondencia, que es esta, y vamos a analizarla. Entonces, vamos a decir que esta función está correctamente definida, o sea, es un número real, ¿no? Siempre y cuando el argumento del arco seno, que es este, esté en el dominio del arco seno. En el caso del 2x, bueno, esto no ofrece ninguna restricción, simplemente x debe de ser un número real.
Solo que para que esto sea un número real, este 4x menos 1 sobre 5 debe estar en el dominio del arco C. Y ese dominio es de menos 1 a 1 cerrado. Entonces, yo digo aquí que x va a estar en el dominio de la función y solamente si se cumple que este argumento esté en el dominio del arco C, de menos 1 a 1. Entonces, quiero saber en qué intervalo está x, ¿no? Entonces, vamos a despejar esto. Vamos a multiplicar por 5, menos 5, 4x menos 1, 5. Ya luego sumo 1, acá es menos 4, y aquí va a ser 6. Menos 4, 6, y luego dividimos entre 4, ¿no? Entonces, menos 4 entre 4 es menos 1, 6 entre 4 es 3 medio. Entonces el x queda como mayor o igual que menos 1, menor o igual que 3 medio. Entonces ese es el dominio. Entonces el máximo y el mínimo. Entonces el máximo es 3 medios y el mínimo es menos 1. Entonces b es menos 1 y el a resulta ser 3 medios. Entonces si a es 3 medios, bueno, acá obviamente hay que hacer un pequeño reemplazo. Acá te va a resultar 3 medios por 2, 3 más 11, 14. Y como b es menos 1, acá esto es 10. 14 por 10, 140 en metros cuadrados sería lo que es el área. Este es el área. Ahora, cada metro cuadrado del terreno me dice que cuesta 110 soles. Como queremos el costo, hay que multiplicar esto por 110. Entonces, multiplicando esto, 11 por 14, 154, y hay que agregar 2 ceros. O sea, quedaría 15.400. Y de acuerdo a las alternativas, la respuesta sería la D. Veamos, a ver, veamos el lado. La temperatura en una ciudad a las 9 a.m. de un determinado día dice que es B más 4 grados Celsius, donde B es el elemento máximo del rango de la función real f definida por f de x. Donde x es mayor o igual que 0, menor o igual que 1, determine dicha temperatura. Bueno, hay que hallar el rango de la función. Para ello, debo tener siempre el dominio de la función. Pero ya tengo el dominio que es de 0 a 1. Solo entonces, para hallar el rango, recuerden ustedes que se veía qué valores asumía la función. Como en este caso ya la función la tenemos, su regla de correspondencia reducida,
solo depende del arcoseno. Entonces hay que ver cómo varía el arcoseno, pero para ello primero hay que ver cómo varía el argumento. Y esto lo sacamos del dominio. Por ahí comenzamos, de 0 a 1. Entonces dice x cuadrado, tengo que elevar al cuadrado, queda 0 y queda 1, y luego quito 1, quedaría de menos 1 a 0. Ya está. Ahora, el arcoseno es una función creciente, ¿no? Hay que recordar esto. Y bueno, no sé si ya lo había mencionado, habíamos dicho que para lo que es una función creciente, se cumple esto, ¿no? Que si yo tengo dos valores en el dominio distintos, uno menor que otro, entonces la función en x1 es menor que la función en x2, ¿no? Y esto es para todo par de valores en el dominio de la función. Ya, ahora, obviamente que si estos dos valores son iguales, obviamente que la función en x1 va a ser igual a la función en x2, ¿no? Bueno, entonces eso se cumpliría. Como es en el caso en el que son menor o igual, ¿no? Entonces queda así. Arcoseno de menos 1 menos pi medio menor o igual arcoseno de x cuadrado menos 1 menor o igual y arcoseno de 0 te da 0. Ya son valores conocidos. Ya luego de aquí multiplico por menos 10 sobre pi. Entonces, como es un real negativo, va a cambiar el sentido de la desigualdad. Acá, por 0, sigue siendo 0, pero ahora cambia el sentido. 0 es menor o igual, ahí está, que es menos 10 sobre pi arcoseno de x cuadrado menos 1, menor o igual, y menos 10 sobre pi por menos pi medio, pues se cancela el pi, menos y menos es más, y te queda 10 entre 2, 5. Listo. Y luego sumamos 14. Queda acá 14 y aquí va a quedar 19. A ver, listo. Entonces ya tengo el rango de la función. Como B es el elemento máximo del rango, o sea que B es 19. Si B es 19, la temperatura 19 más 4, 23. La respuesta, la es. Veamos el problema número 3. Dice, el ingreso semanal de una ferretería viene dada por la función real f definida por f de x. Este es el ingreso semanal, donde x es mayor o igual que 1, menor o igual que 7.
en miles de soles, ¿no? Eh, el ingreso, ya, el ingreso semanal. Y donde X es el tiempo que está medido en días, ¿no? De la semana. Si el gasto total de operatividad semanal de la ferretería es esta expresión en soles, determine la menor utilidad semanal de dicha ferretería. Ya, entonces, si queremos la menor utilidad, ya sabemos que la utilidad nosotros lo vamos a obtener como ingreso menos el costo o el gasto, pues, ¿no? Que es en este caso lo que están mencionando. Vamos a colocarlo como gasto. Ya, entonces, para que esto sea mínimo, sabiendo que el gasto ya es fijo, entonces el ingreso debe de ser mínimo. De esa manera obtendríamos que la utilidad es mínima, ¿no? El ingreso debe ser mínimo. Entonces debo de hallar cuál es el mínimo valor que asume f de x cuando x está aquí. Entonces, en otras palabras, voy a hallar su rango y de ahí saco el mínimo valor de f. Bueno, lo primero que se está resolviendo es esto, ¿no? Esto de aquí. Ya, entonces vamos a decir que este arco coseno de 40 sobre 41 lo llamamos un alfa, por definición. Sí, solamente sí, coseno de alfa es 40 sobre 41, ¿no? Y entonces, ahí recuerda que este es ya un triángulo conocido, ¿no? Cuando aplicas Pitágoras, y nosotros colocamos, a ver, alfa aquí, entonces aquí es 40 y aquí 41, Pitágoras, acá queda 9. Ahora, como nosotros a esto lo hemos llamado alfa, entonces tendríamos tangente de alfa. Y la tangente de alfa es 9 sobre 40, que es lo que está aquí. Entonces todo esto de aquí es 9 sobre 40. Ahí está, ¿no? Todo esto es 9 sobre 40 y esto hay que multiplicarlo por 80.000. Entonces, eh, cuando le saco 40 a 80.000, no, perdón, 8.000, ¿no? 8.000, a ver, son 1, 2, 3, 0. Ah, ya, 8.000. Entonces, en este caso me va a resultar 200 y 200 por 9, 1.800. Ya está. Entonces, el gasto es de 1.800 soles de operatividad. Ahora, vamos por el mínimo valor de la función. Entonces, debemos ver cómo varía todo este argumento de acá. Y bueno, aquí lo han hecho directo, obviamente, pero nosotros lo vamos a hacer paso a paso. A ver, primero vamos a restar 1 y luego dividir entre 6. Resto 1 acá para corroborar. Queda 0, x menos 1 menor o igual que 6. Así. Ya, luego divido entre 6. Acá queda 0, x menos 1 sobre 6 menor o igual que 1. Siguiente paso, raíz de 3 más 1. Entonces sigue siendo 0 acá. Y acá me quedaría así, ¿no? X menos 1 sobre 6 por la raíz de 3 más 1. Cierro, menor o igual, raíz de 3 más 1. Y luego sumo menos 1. Entonces cuando sumo menos 1, acá te queda menos 1. Y acá sumo menos 1, es esto. Y sumo menos 1 acá y te queda raíz de 3. Entonces está correcto lo que nos dicen aquí, que todo este argumento varía desde menos 1 a raíz de 3. Ahora, debo ver cómo varía el arco tangente. El arco tangente es una función creciente, ¿no? Creciente. Por lo tanto, ya habíamos mencionado cómo trabajábamos eso, simplemente aplicamos el arco tangente y la desigualdad se va a mantener. Arco tangente de menos 1 es menos pi cuartos y arco tangente de pi tercio de raíz de 3 es pi tercio. Y esto es lo que está aquí. De menos pi cuartos a pi tercios queda el arco tangente de todo esto de aquí, no solo de x, ¿no? No es solo de x, sino que aquí, bueno, esto vamos a suponer que todo esto de aquí lo hemos llamado
un X', para abreviar X'. Ya, entonces aquí esto sería X', ¿no? Así. Ya, entonces luego hay que multiplicar por 8 y sumar 7 píteres. Entonces, por 8 y le sumo 7 píteres, recuerden que aquí es X'. Entonces, por 8 aquí te va a quedar menos 2pi. Y por 8 acá te va a quedar 8 píteres. Luego sumo 7 píteres, sumo 7 píteres a esto y me va a quedar 1 píteres. 7 píteres queda 5pi. Ya, listo. Siguiente paso, hay que invertir. Como todo está entre positivos, invertimos y cambia el sentido de la desigualdad. Ya, entonces, cuando lo inviertes, acá va a quedar 3 sobre pi, pero el sentido de la desigualdad cambia así, y acá queda 1 sobre 5pi. Y luego se multiplica por 15pi. 15pi aquí te va a quedar 45 y por 15pi aquí te va a quedar 3. O sea que queda mayor o igual que 3, menor o igual que 45. Que es lo que está acá. Menor o igual que 45, mayor o igual que 3. ¿No? Y recordemos que aquí es como un X', ¿no? Bien, entonces el mínimo es 3, pero en miles de soles. Entonces el ingreso semanal mínimo es de 3.000 soles. 3.000 menos los gastos de operatividad, que nos resultó 1.800, por lo tanto la utilidad mínima sería 1.200, que la respuesta sería la C. Ya. Sigamos. Veamos ahora el problema 4, que dice: un topógrafo usando un teodolito toma las medidas de los lados de un terreno de forma rectangular ABCD, obteniendo los siguientes datos: AB 20 metros y BC
como la tangente del arco seno de 20 sobre 29 más el arco coseno raíz de 2 sobre 2 en metros. Hay el área de dicho terreno. Bueno, todo está en conseguir BC y para eso vamos a llamar a esto este arco un alfa y a este vamos a llamar un teta, un beta, pues, ¿no? Dependiendo de las variables que deseen usar. Entonces, si alfa es el arco seno de 20 sobre 29, tendríamos que seno de alfa es 20 sobre 29. ¿Ya? Ahora, y el arco coseno de raíz de 2 sobre 2, bueno, esto ya se conoce, pues no es necesario, pero si en todo caso contrario lo puedes llamar un beta, un teta, pues no, si en caso fuera un valor desconocido, pues, ¿no? Para que lo puedas en este caso resolver, ¿no? Ya, pero en este caso este es un pi cuarto. Entonces, esto te queda así, ¿no? BC te resulta ser la tangente de alfa más, y si este fuese desconocido, escribes el otro ángulo, pero como es conocido, escribimos pi cuarto, ya de frente, ¿no? Este es para otros ejercicios. Entonces, yo tengo la tangente de la suma, por eso se aplica tangente de la suma. Tangente de alfa más tangente de pi cuarto sobre 1 menos producto de las tangentes. Tangente de alfa y tangente de pi cuartos que suman. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto es la tangente de alfa? ¿No? Entonces, como ya sé que el seno de alfa es 20 sobre 29 y alfa, pues en este caso, está entre menos pi medios a pi medios, pero como el seno es positivo, entonces está entre 0 y pi medio. Entonces coloco aquí, esto es alfa, y bueno, acá va a ser 20 y aquí va a ser 29. Aplico un pitagorazo y esto queda acá 21. Por eso es que la tangente de alfa sería 20 sobre 21. Tangente pi cuartos que es 1 sobre 1 menos, y aquí queda tangente de alfa 20 sobre 21. Entonces acá me queda 41 sobre 21 y acá queda 1 sobre 21. Entonces todo esto sería 40. 41, ¿no? 41 sobre 21 y aquí esto sería 1 sobre 21. Entonces se cancela 21 y queda 41. Entonces ya tengo BC, que es 41. El largo y el ancho. Ahí el área. Entonces como es un rectángulo, no olvidemos, 20 por 41. Me va a quedar 820 metros cuadrados. Donde la respuesta sería la C.
Problema 5. Nos dice que el 10 de enero del 2022 Luis cumplió 3B años. Si B es igual a esta expresión, ¿cuántos años cumplirá Luis el 10 de enero del 2028? O sea, en 6 años más. Bueno, hay que encontrar el valor de B, pero este valor de B es, creo, sencillo de hallar. Todos estos valores ya se conocen, no hay mucho que trabajar acá. Ya, pues, aquí están 2. Arco coseno de -1, ya sabemos que es pi, porque coseno de pi te da -1. Menos arco seno de 1, arco seno de 1 es pi medios, porque seno de pi medios es 1. Arco tangente de 1 es pi cuarto, porque tangente de pi cuarto es 1. Y acá si deseas puedes sacarle el signo, porque el arco seno es impar, y te queda menos y menos es más, y te quedaría arco seno de 1, que sabemos que es pi medios. Si es que no, arco seno de -1, también sabemos que es menos pi medios, al final queda lo mismo. Y listo. Ya es sencillísimo, pues, ¿no? Ya es cuestión de verificar. Entonces, esto sería igual. 2pi menos pi medios, pues, a ver, acá tengo 4 menos 1, 3. 3pi medios, menos y menos, va a ser en este caso más, y acá vamos a tener 3pi cuarto. Así. Se va a 3pi, sube 4 a multiplicar, 4 entre 2, 2. Efectivamente le vale 2. Entonces quiere decir que ha cumplido 32 años. ¿Cuánto cumplirá el 10 de enero del 2028? 38 años, ¿no? La E. Problema 6. Dice, si AB es el dominio de la función real f definida por la función f de x, a y más b. Bueno, este ejercicio está bastante sencillo. Ya sabemos que para encontrar los x que estén en el dominio de la función, estos tienen que ser números reales. Y para que suceda ello, pues estos argumentos deben estar en los respectivos dominios de las funciones. O sea, del arco cosecante, este 4 más x debe estar en su dominio. Que recordemos que era menor o igual que -1, mayor o igual que 1. Lo mismo aquí, este x medios más 2 en el dominio del arco coseno, que debe ser de -1 a 1 cerrado. Y esto es lo que está acá, ¿no? X está en el dominio de la función, ahí está el argumento, mayor o igual que 1 o menor o igual que -1. Y, porque también se tiene que cumplir esto, pues hay mucho cuidado al momento de usar los conectores. Acá y esto
en el dominio del arco coseno, que es el menos 1. Una vez que hemos planteado esto, ya lo demás es algebraico, lo trabajas. Despejas x acá, unes y luego intersectas con lo que has despejado acá. A ver, aquí, este pasa a restar, me queda menos 6. Paso a dividir 4, 6 menos 6 entre 4 menos 3 medios. X mayor o igual que menos 3 medios. O, igual acá, pasa a restar menos 8 entre 4 menos 2. X menor o igual que menos 2. Y de aquí, sumo menos 2, aquí queda menos 3, menos 1. ¿No? Va quedando así, menos 3, menos 1. Y luego multiplico por 2, menos 6, menos 1. Y ahora, esto lo uno y lo voy a intersectar con esto de acá. Si no lo ves así a simple vista, te recomiendo que hagas tu recta, pues, ¿no? Pero para no quitar visión a nadie, vamos a ver esto. A ver, esto está desde menos 6 a menos 2. Entonces, aquí está menos 6, vamos a suponer, y vamos a ubicar acá menos 2. Entonces, esto viene así y ahí estamos. Así. Y el otro te dice menor o igual que menos 2. Bueno, menor o igual que menos 2 unido con, a ver aquí, y esto el x es mayor o igual que menos 3 medios. ¿Ya? De esta manera, cerrado también acá, y el otro recordemos que estaba cerrado acá, y mayor o igual que menos 3 medios debe estar por aquí. Al ser mayor o igual, debe ser para allá. Cerrado también. Menos 3 medios. Ya está. Entonces hay que intersectar. Hay que intersectar este de aquí. Entonces, ¿dónde está la intersección? Acá. La intersección es esta, ¿no? Esa es la intersección. Aquí no hay intersección. No hay. Entonces queda de menos 6 a menos 2. Listo. Entonces ya tengo el dominio de menos 6 a menos 2. Entonces quiere decir que A es menos 6 y B vale menos 2. Me piden A más B, menos 8. Y la respuesta es la... A ver, veamos el problema 7. Dice, un silvicultor se encuentra a
esta cantidad de pies de la base de un árbol y observa que el ángulo entre el suelo y la punta del árbol es 60 grados como se representa en la figura. Estime la altura del árbol. Ya, pues bueno, entonces lo que necesitamos aquí es encontrar pues a qué altura está. Y ya luego de ello, con el triángulo que tenemos aquí, ya se aproxima pues la altura del árbol, ¿no? Un círculo entonces se encuentra a, dice, a ver, a pies de la base de un árbol. Pero la persona está aquí, en otras palabras. Acá está ubicada la persona, ya me está dando a qué distancia está de acá, que es lo que voy a hallar, y ya luego, por lo tanto, puedo hallar esto. Entonces todo está en contra de este valor de aquí. A ver, acá 0,25 ya sabemos que es un cuarto. Ya, entonces, acá hay que recordar una de las propiedades que habíamos visto. Podemos verlo así también. Y arco cotangente, que habíamos mencionado de x, es igual al arco tangente del recíproco. Pero esto se cumplía con x positivo nomás. Ya, pero este es positivo, 0,25. Así que ahí puedo aplicar. Este es conocido, arco tangente. Esto de aquí, pues, lo racionalizas y es arco tangente raíz de 3. ¿No? Lo racionalizando se queda raíz de 3 y este es pi tercios. Y aquí sí tengo una duda. Si esto es hasta raíz de 3 nomás y todo menos 4, ¿no? Entonces, ya pues también es conocido el arco cotangente de raíz de 3. Ujú. Son ya valores conocidos. Ya, entonces, vamos a ver esto. Acá está 200, 6 sobre 5 pi. Y bueno, acá por eso esta tangente, para no utilizar esta propiedad que también pudiste haberlo usado, porque ¿no? Aquí directamente, esto que está aquí, si esto es arco cotangente de un cuarto, esto sería arco tangente de 4, porque el recíproco de un cuarto es 4. Y tangente del arco tangente, ya pues ahí lo puedes también resolver, ¿no? Y esto te va a quedar 4. Y esto quedaría 4. Que es lo mismo que va a quedar acá, ¿no? Porque lo que han hecho aquí es la tangente, lo han expresado como con su recíproco, que es 1 sobre cotangente de todo esto, que es el arco cotangente de un cuarto. Entonces, cotangente del arco cotangente, esto queda un cuarto, 1 entre un cuarto igual queda 4. Ya, bueno, acá, este es arco tangente 3 sobre raíz de 3, que ya quedamos que racionalizado es raíz de 3, y esto era pi tercios. Ya, pero bueno, y ahí se conoce, pero bueno, ya. Y este también se conoce, pero están separándolo así para utilizar una propiedad. Como tenía dos arcos tangente raíz de 3, se ha quedado un arco tangente raíz de 3 acá, y el otro arco tangente raíz de 3 está aquí y se está agrupando con el arco cotangente raíz de 3 y este es menos 4. ¿Y por qué? Bueno, lo que sucede es que en este caso quieren usar una propiedad aquí donde ya sabemos que esta suma es pi medio. También es válido. Y seguimos. Ya sabemos que aquí va a quedar 206 sobre 25 pi. Esto quedó 4. Esto es pi tercios. Esto es pi medios. Y esto es menos 4. Entonces de aquí 4 se va. Y tengo pi tercios más pi medios. Y esta suma me da 5 pi sextos. Ya está. Y esto por 6 sobre 5 pi por 200. Entonces de acá, así, así. Entonces esto me va a dar 200. Entonces esa distancia es de 200. Eso está en pies. Por lo tanto, esto sería la tangente de 60. 200 tangente de 60 pi. Y tangente de 60 es raíz de 3. Por lo tanto, queda 200 raíz de 3.
Pues no, los ejercicios no están tan complicados. Por lo general no colocan ejercicios complicados en este tema. A ver, nos dice aquí, desde la azotea de un edificio en dirección al mar, un observador ve un bote navegando directamente hacia el edificio. Si el observador está a 100 pies sobre el nivel del mar y el ángulo de presión del bote cambia de m grados a 45 grados, donde m es igual a esto durante el periodo de observación, calcular la distancia aproximada que recorre el bote. Bueno, veamos si nos han dado acá un gráfico y si efectivamente aquí está. Ya, entonces la idea es, dice que desde la azotea de un edificio, la persona va a observar un bote navegando directamente hacia el edificio. Entonces ya, si el observador está a 100 pies sobre el nivel del mar y el ángulo de presión del bote cambia de m grados a 45 grados. O sea que te está diciendo que en la primera observación, cuando ve aquí, este ángulo de aquí era de m grados, acá, cuando lo vio acá el bote. Y luego, después de un tiempo, el bote sigue navegando hacia acá en dirección al edificio, lo volvió a observar y ese ángulo de observación cambió ahora 45 grados, ¿no? Que es el ángulo de depresión. Durante el periodo de observación, calcular la distancia aproximada que ha recorrido el bote. Entonces, o sea, que lo que queremos hallar es esto, que lo hemos llamado D. ¿No? Pero para ello necesito saber quién es M, porque tú ya sabes que aquí, este ya sabemos que es 45, y conociendo M, ya voy a saber que acá es M grados, por lo tanto voy a conocer el ángulo y ahí trabajo en los triángulos rectángulos. Entonces debo de hallar acá el M, que es lo que está aquí. Entonces, el arco cotangente de 2 es un valor también aproximado, pues, si es que no lo conoces, bueno, o es otro, cualquier otro valor, puedes trabajarlo, pues, ¿no? De forma general y puedes decir que sea alfa el arco cotangente de 2, así, arco cotangente de 2, y esto es sí, solamente sí, se va a tener que cotangente de alfa es igual a 2, de esta manera. Entonces de aquí, como te ha quedado positivo, donde acá tengo espacio, dibujo el triángulo. Acá está el alfa, este es 2, este es 1, y este sería raíz de 5. Entonces esto queda así, ¿no? 55 cosecante de 3 veces el alfa. Cosecante 3 veces alfa sobre raíz de 5. Ahora, si tú deseas trabajarlos con ángulos aproximados, ¿no? Este de aquí, tú sabes que es 53 metros. Así, ¿no? Puedes trabajar, intentar hallar su valor. Si es que no, tienes la opción de trabajar con el ángulo triple. Tengo acá 55 sobre raíz de 5 y la cosecante es 1 sobre seno de 3 alfa. Pero seno del triple es 3 seno de alfa menos 4 seno cubo de alfa. Ahora, ¿cuánto vale el seno de alfa? Seno de alfa es 1 sobre raíz de 5. Ya, esto es cuestión de reemplazar acá. 55 sobre raíz de 5, 1 y aquí 3 seno de alfa, que es 1 sobre raíz de 5, menos 4 seno cubo, esto al cubo. Y hacemos las cuentas aquí, ¿no? Hay que hacer las cuentas. Ya, bueno, esto de hacer los detalles, hacer las cuentas, bueno, no, creo que no es necesario. Igual acá raíz de 5 va a multiplicar. Aquí multiplica y acá queda 3. Acá cuando elevo al cubo, te va a quedar 5 raíz de 5. Y como multiplica el raíz de 5, te va a quedar solamente un quinto. Por menos 4, menos 4 quintos. Hago la diferencia. Esto sería 15 menos 4, 11 quintos. Entonces esto sería así, 55 raíz de 5. Y acá abajo te queda 11 quintos. 1 entre 11 quintos sería 5 sobre 11.
Entonces saco onceavas, onceavas, acá queda 5. O sea que este es 25. Este ya lo había multiplicado, perdón. Así. Y esto te va a quedar 25. La raíz de 5 lo había multiplicado. Entonces, efectivamente es lo que está acá. Listo. Ya, esas son cuentas que tú lo puedes verificar. 25 es lo que nos queda. Entonces, m es 25, pues. Entonces quiere decir que el ángulo era m grados, entonces es 25 grados efectivamente. Ahí está. Entonces aquí es 25 grados. Ya, ya, entonces, ya este es como que veíamos en las primeras semanas, resolución de triángulos rectángulos, ¿no? Ya, mira, aquí, como este es 45, 45, este cateto y estos son lo mismo. Si esto es 100, esto también acá es 100, pues, ¿no? Ya sabemos que esto de acá es 100. Ya está. Entonces la cotangente 25 sería 100 más d, 100 más d sobre 100. Ahora, cotangente 25 y se lo vamos a aproximar a 2,145 milésimas. Entonces quedaría así. 100 pasa a multiplicar aquí, cotangente 25 menos 100. Factorizo 100, entonces queda cotangente 25 menos 1. Y esta es cotangente 25, que es 2,145 milésimas. Hago la diferencia, pues esto te va a quedar 1,145 y por 100, 1, 2, entonces quedaría hasta 114,5. 10. La A, pues, ¿no? Eso es cálculo nada más. Bueno, ahora aquí vamos a dar las claves de los propuestos.
Bueno, jóvenes, vamos a continuar. Tenemos algunos minutos aún. A ver, vemos algunos propuestos. En la uno nos dice que hay que determinar 8A más B, donde A y B son respectivamente la menor y la mayor solución de la siguiente ecuación. 5 arco seno de 23x menos 4x cuadrado menos 27 igual a 3 veces el arco coseno del seno de 4pi tercios. Entonces, cuando vamos a resolver aquí la ecuación, hay que tener en cuenta los dominios también, ¿no? Los conjuntos de valores admisibles, ¿ya? Entonces, quiere decir que esta expresión cuadrática debe estar en el dominio del arco seno. Y ese dominio resulta ser desde -1 a 1, ¿no? Muy importante en el momento en el que vamos a hallar la solución, ¿ya? Entonces, seno de 4pi tercios, ¿no? Esto es pi más pi tercios, o sea que es reducido, te va a resultar menos seno de pi tercios. Y seno de pi tercios, ¿qué te va a dar? Raíz de 3 sobre 2. Entonces luego tienes que calcular el arco coseno de menos raíz de 3 sobre 2. Y ya pues eso lo puedes trabajar con la propiedad como pi menos el arco coseno de raíz de 3 sobre 2. En este caso tendría que ser pi sexto. Un pi menos pi sexto es 5 pi sexto. Y así, ¿no? Entonces, lo que te mencionaba es lo que está aquí. ¿Ya? Entonces, yo tengo acá 5 arco seno, esta es la expresión cuadrática, menos 3 arco coseno, y ya la reducción está hecho acá. Esto resuelto es menos raíz de 3 sobre 2, y el arco coseno de esto, pues, ya lo habíamos calculado y era 5 pi sexto. Y esto es por 3, que es lo que está aquí. Y ahí resuelvo, ¿no? Entonces acá me queda que el arco seno, ya paso el 5 a dividir y me va a quedar que es pi medios, ¿no? Y ahí, si el arco seno es pi medios, esto sí solamente sí, esto de aquí me va a resultar 1, ¿no? Porque seno de pi medios es 1. Entonces queda que 23x menos 4x cuadrado menos 27 es igual a 1. Y hay que utilizar solución ahí. Bueno, pues sale con aspa simple, ¿no? Como damos todo esto, pasamos todo hacia allá. 4x cuadrado menos 23x, y esto pasa a sumar, va a dar 28 igual a 0. Así. Bueno, acá vamos a descomponer. Esto queda así, ¿no? 4x, x, y a ver, esto cómo lo vamos a descomponer, como 7 y 4, ¿no? A ver, aquí vamos a colocar como menos 4 y aquí como menos 7, claro, ¿no? Tendríamos menos 16, menos 7, menos 23. Entonces x es 4 o x es igual a 7 cuartos. Ya está. Y bueno, ahora hay que verificar que para cada valor estos estén entre -1 y 1, ¿no? Entre -1 y 1. Donde A y B son respectivamente la menor y mayor solución de la ecuación, ¿no? Igual ya entonces con pruebas 1, ¿no? Vamos a poner con 4. A ver, debe de resultar ahí, ¿no? A ver, 4 por 3 es, reemplazando acá, 12, 8, 92. Menos 64, menos 27. Entonces acá te queda 11, 8, 9. 92 menos 91 y te da 1, ¿no? Eso está bien. Y el otro, bueno, también debe estar en lo correcto, pues, ¿no? Ya entonces ya tienes A y B y te piden 8A más B. Entonces A es el menor y B es la mayor. B, entonces A es 7 cuartos y el B es 4. 8 por 7 cuartos, pues te va a dar 14 más 4, 18. La respuesta es la B.
Ya, continuamos. A ver, vamos a ver un problema más. A ver, dice aquí, halle el menor elemento del dominio de la función real f definida por f de x, que es el arco seno de 2x sobre 5 menos x. Bueno, si deseo hallar lo que es el dominio, bueno, entonces ya sabemos que esta expresión debe de estar en el dominio del arco seno. Y el dominio, en este caso, es desde -1 a 1. Y esto es lo que está aquí. Ya bueno, pero para despejar esto, ¿en qué valores está tomando x? Debemos ya saber que debo de descomponerlo como suma de fracciones parciales. La variable queda solo en el denominador. Entonces hay que hacer artificio aquí. Bueno, la idea es la siguiente. Yo tengo 2x sobre 5 menos x. Es este de acá. Entonces, como abajo es 5 menos x, debo de formar lo mismo aquí. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sumar -10 y quitar y sumar 10, ¿no? Entonces quedaría así, 2 por x menos 5 más 10 sobre 5 menos x. De esta forma, ¿no? No he alterado en nada en el numerador, he sumado 10 y quitado 10. Pues todo está correcto. Entonces, esto lo divido con esto entre esto, te va a quedar ahí -2 y luego más 10 sobre 5 menos x. Y así. Esto es lo que debemos hacer acá. No sé por qué estamos trabajando así, y luego vamos a tener, ya, y aquí no es una coma, ¿no? Entonces acá hay que usar correctamente también los conectores, y acá es un i, ¿no? Un i. Hay que interpretar esto de acá, no es una coma, hay que colocar ahí un i. Ya bueno, vamos a ver si de igual manera lo han descompuesto así, no lo han trabajado así, y al final lo han hecho de esta forma, ¿no? Ya, pero bueno, también lo podemos trabajar, vamos a resolverlo así nosotros, y de esta forma transcribir. A ver, esto quedó así, -1, tengo aquí 10, 5 menos x, menor o igual que 1. Ya, tengo que cancelar 2, por lo tanto voy a sumar 2. Entonces acá queda 1, aquí va a quedar 10 sobre 5 menos x, sumo 2 y esto es 3. Ya está. Luego voy a cancelar 10 por un décimo, queda acá así, y menor o igual que 3 sobre 10. Luego, como está entre valores positivos, voy a invertir. Acá va a quedar 10, acá va a quedar 5 menos x y acá va a quedar 10 tercios. Luego quito 5, entonces acá me queda 5 menos x y eso menos 5, ¿no? Me va a quedar -5 tercios. Y el último paso va a ser multiplicar por -1. Entonces acá queda -5, cambia el sentido nuevamente, acá ya queda x menor o igual, y acá sería 5 tercios. O sea que el x te resulta mayor o igual que -5, menor o igual que 5 tercios. ¿Qué es lo que está aquí? Verificado. Quieren el menor elemento del dominio, -5. Nada, ¿no?
Bueno, jóvenes, eso fue todo de mi parte. Agradezco a todos por su compromiso y responsabilidad con el curso. Me queda desearle muchos éxitos en sus proyectos. Cuídense, hasta una próxima oportunidad.